Vamos a irnos al capítulo número 20. Tenemos un poco de capítulo 20. Tenemos un poco de falta de brillo en los monitores ahí, los hermanos. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo número 11 en adelante. Nos dice la palabra: y vi, dice, un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a estar orando por oración por sanidad, por la familia González. Vamos a orar. Que Dios bendiga, dice oración por José Midas Estrada. Él está infestado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios que siga sanando. El Señor sigue obrando en cada una de sus ovejas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, juntos en este lugar para, Dios, buscar tu presencia, buscar, Señor, tu guianza, para buscar tu dirección. También para pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos sanes, que nos fortalezcas. Toda enfermedad, todo virus, Señor amado, declaramos, confesamos, Señor, protección sobre nuestras vidas. Aquellos que están, Señor, enfermos, sea de una o de otra cosa, sea, Dios mío, en este momento sanados por el poder de esa palabra. Por tus llagas fuimos nosotros sanados, dice tu Biblia, y lo creemos, lo recibimos. En el nombre precioso de Jesús te pedimos a la vez que nos traiga, Dios, el consejo maravilloso, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Vamos, hermanos, a sentarnos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir hablando estos temas futuros. En esta ocasión nos corresponde estudiar lo que se le llama el juicio del gran trono blanco. Ya hemos estudiado estos primeros dos juicios que se dan luego de que termina el milenio. En el capítulo número 20 vemos cómo Satanás es apresado y echado de una vez a lo que es el lago de fuego, que es el lugar que ya Dios tenía preparado para Satanás y sus demonios. Luego viene, decíamos, el juicio de los ángeles. Cuando hablamos del juicio de los ángeles, es ángeles caídos. Acuérdense que habla la Biblia que Satanás arrastró la tercera parte de esos seres o de esos espíritus angelicales que
fueron engañados por Satanás, y Dios, gran parte de estos ángeles caídos, los encarceló, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, verso 4, y el versículo número 6 de Judas, solo tiene un capítulo. El versículo número 6 habla, y Pedro en su segunda carta 2:4 habla de que estos ángeles fueron reservados para el juicio. Y eso es lo que luego de terminar, como decíamos, el milenio, aparece lo que ya es el juicio a continuación de los ángeles caídos. Son sacados de sus prisiones y son echados a este lugar, al mismo lugar. Cuando vienen a veces ideas para a la vida, a la mente, de cómo se puede como conciliar lo de los ángeles en lo que, o de los demonios o espíritus del mal que operaron en el tiempo de antes de la gran tribulación, y en la gran tribulación o en el milenio más bien ya no se mencionan los que son los ángeles. Probablemente cuando fueron ya echados al lago de fuego el falso profeta y el anticristo, también se echó todas esas legiones de demonios que estuvieron operando con Satanás, sin duda fueron echados ahí. Pero cuando hablan estos versículos que mencioné hace un momento, de que Dios los reservó para el día del juicio, estos hoy también son echados a este lugar. Y a continuación hablábamos de lo que es el juicio de la destrucción del universo, es decir, todo lo que es el universo compone no solo lo que es el planeta Tierra, sino que todo ese mundo estelar, todo lo que eso es, le llamamos atmosférico, todo es parte de este sistema. Este sistema es un hecho que, de acuerdo como lo dice en su segunda carta Pedro también con respecto al juicio del universo, cuando nos habla que los cielos serán deshechos y todos sus elementos, la tierra, estamos hablando de una situación, como decíamos, que el planeta sí fue enjuiciado primeramente cuando vino el diluvio. El diluvio se dice, bueno, que lo dice la Biblia, abarcó todo lo que es el planeta. Todo el planeta fue inundado. Científicamente esto está probado. Ese sería un primer juicio, pero no el juicio total, tanto para la tierra como para el universo entero. Se dice que el agua solo sería la manera de enjuiciar o de lavar lo que es la inmundicia, que eso es lo que se puede aplicar en ese juicio del diluvio, pero que el Señor dio esa palabra que ya no enjuiciaría el mundo a través de agua, sino a través de fuego. El fuego es algo que no solo quema, sino que purifica y tiene una purificación, su efecto en toda su extensión. Y por eso es que Pedro habla de este juicio de lo que es la destrucción del universo. Esto
lo leemos acá también en Apocalipsis 20:11, que dice, y la tierra y todos sus elementos desaparecieron, dice el versículo que leíamos al iniciar esta lectura. Y dice que vio el gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y delante de él huyeron la tierra, los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí estaríamos concluyendo lo que es el juicio del universo o la destrucción del universo. Pudiéramos preguntarnos, hermano, porque es válido, por supuesto, imaginar, preguntar. Hay cuantas dudas. ¿Por qué por qué la Biblia nos narra que va a haber un juicio o una destrucción del universo? Bueno, la razón es porque todo el universo está contaminado del pecado. Acuérdense que la Biblia dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades del aire. El diablo, todos esos espíritus del mal, el ámbito de ellos es los aires, las estrellas. Cuando habla el libro de Job, que dice, y llegaron los hijos de Dios, y Dios preguntó a Satanás por dónde has andado. Es decir, son lugares celestes, atmosféricos, estelares, que han sido ensuciados, han sido manchados por el pecado. Y esa es una de las razones por las cuales se va a llevar a cabo la destrucción del universo. En este asunto de la destrucción del universo hay muchas posturas. Unos dicen que solo, otros dicen que literalmente será deshecho. Como sea, hermanos, Dios tiene el poder tanto para purificarlo con el fuego, purificar esa creación del pecado que dije, y también tiene el poder para solo o para destruirlo y hacerlo de nuevo, porque nos habla la Biblia que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, o tierra nueva y cielo nuevo. Ahí podemos ver que antes de entrar a lo que es este juicio del trono blanco, podemos ver, estamos haciendo un repaso para que se nos vaya quedando lo terrible de lo que es el pecado. El pecado es algo que jamás Dios podrá como contemplarlo, como apaciguarlo o como verlo como algo que no tiene mucho que hacer. El pecado es algo terrible que Dios siempre, y de acuerdo a lo que estoy diciendo, Dios va a llevar a través de estos juicios la limpieza de tanto del universo o de la tierra, y todo esto para erradicar lo que es este asunto del pecado que ha contaminado incluso el universo. Así que esto nos va dando lo que es el parámetro de esto terrible del pecado. Ahora vamos a entrar, ya en este caso sería el último juicio, el juicio del gran trono blanco. Y vamos a remitirnos al texto. Vamos a ver en el versículo número 11, nos dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él huyó la tierra, los cielos, y ningún lugar se encontró en ellos. Cuando se habla de que está sentado alguien en el trono blanco, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de él huyó esto, lo que es la tierra y lo demás.
En este caso, hermanos, estamos hablando precisamente de Jesús. Es el que va a estar sentado ahí. Y si usted quiere, puede ver a Jesús en el Nuevo Testamento como el juez. En el capítulo número 5, verso 22, usted puede ver del Evangelio de Juan, usted puede ver ahí a Jesús, que lo denomina la misma palabra en el verso 22, nos habla de que Él es el juez. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar. El que está sentado, el que dice acá la palabra es nada menos Jesús, Cristo, que lo que significa es ungido, es el que está sentado en este trono. Yo quiero que nos detengamos a imaginar lo errado que fue el mundo, lo ciego, lo duro que se mostró ante todo lo que es el programa de Dios para la salvación del hombre. Lo crucificaron, y es más, en el periodo de lo que es la iglesia, que es en la que nosotros estamos, el mundo, la gran mayoría, se han dado la tarea de rechazar el mensaje del Señor, porque para uno Jesús no es Dios y no es para tanto, pero de acuerdo a lo que vemos acá, en este versículo número 11, estamos viendo qué error tan grande ha sido lo de la humanidad entera, hermanos. Aquí estamos cerrando el nudo, como diríamos. Aquí se está cerrando el periodo de el espacio y el programa de Dios para los hombres, para los humanos. Ahora viene lo que es el juzgar a cada uno de los que han existido en esta tierra, porque eso es lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, dice, vamos a ver, cuando habla del trono blanco, yo quiero que no nos centremos tanto en ver como un mueble que es blanco. Acuérdense que cuando se habla de un trono y se habla de el color blanco, lo que está diciendo ahí la Biblia no se está refiriendo a un mueble, no se está refiriendo a la justicia de Dios. Pero lo menciona de esa manera para que nosotros lo podamos entender. Pero tampoco no es que quiera decir otra cosa, sino que es el momento de llevar el juzgamiento a todos los seres humanos que han vivido. Vamos a ver, esto es el juzgamiento de todos los impíos que han habido en el mundo, los inconversos, los malvados. Empezaría desde Caín, porque Caín, hermanos, murió en su momento, pero dentro de su muerte no ha habido una resurrección, y sucesivamente todos desde Caín hasta el momento de lo que es la finalización del milenio, es ese el momento donde todos los hombres, todos los seres humanos que han existido en la tierra, todos, ya vamos a ver acá, se tendrán que enfrentar ante la justicia de Dios. Tendrán que enfrentarse para dar cuenta. Y eso es lo que vemos acá nosotros. Se pensaría que el que muere, bueno, como se dice, ya murió, se fue a descansar. Como que eso es muy natural decir, ya está con Dios. Pero para aclarar este detalle también, el que muere, acuérdense que somos cuerpo,
alma y espíritu. Somos un ser compuesto tripartitamente. Y cuando el espíritu o el hombre muere, más bien, para que dejemos esto claro, acuérdense lo que sucedió, y ahí vemos en Lucas 16 con respecto al hombre que Cristo menciona que murió. Y dice, y fue el hombre llevado al Hades. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos está anticipando el Señor en esa narración es que cuando la persona muere sin Cristo, esa persona de inmediato, su parte inmaterial va a ese lugar que es la antesala del lago de fuego. Si es que no es que van para el cielo los inconversos. Y eso lo vemos ahí bien claro. El cuerpo del rico, y también quiero aclarar que no se malinterprete que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Claro que sí. Lo que pasa es que este estaba apegado a su riqueza y vivía para su yo. Pero el problema es que cuando muere, su alma va a ese lugar que dice la Biblia que no es el cielo, sino que es el Hades, el lugar de tormento, donde ellos están conscientes a tal grado que nos narra Lucas que el hombre dice y habla y dialoga, conversa con Abraham, porque hasta esa fecha, la fecha de la muerte de Cristo, hasta esa fecha estaban los santos del antiguo tiempo en ese lugar del Hades, que se dividía en dos partes, superior e inferior. Cuando Cristo resucita, se lleva a los santos que estaban en el Hades, en esa parte superior, pero se quedan todos los impíos, las almas de los impíos, ahí en ese lugar. Y cuando resucita Cristo, dice Efesios, fue y vino y se llevó la cautividad en esa resurrección, a tal grado que dice Pablo cuando habla a los Corintios en su capítulo 12 que él fue a el paraíso de Dios, o sea, el paraíso donde estaban los santos guardados para mientras viene el momento de su resurrección. Ahí estaba, el Señor lo saca y lo saca de ese lugar y lo pone en una parte celestial. Y Pablo fue y visitó ese lugar en el espíritu, porque cuando lo mataron, obviamente lo mataron. Y cuando él relata de esa experiencia, él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero lo que sabe que fue y vio cosas inefables que no le era posible revelar, es decir, no tenía como manera de describir la gloria, la bendición. Sin embargo, todos los inconversos, los que han desde Caín hasta el último momento de lo que es la oportunidad del milenio, todos sin excepción, sus almas fueron puestas en esta antesala de lo que es el lago de fuego, y sus cuerpos son los que, por eso me he detenido, los que va a resucitar el Señor de la tierra, para unirlos con sus partes inmateriales, que es la que han estado. Los cuerpos se han hecho tierra, imagínense, luego con el tiempo se han deshecho, pero eso no quiere decir que Dios no los va a unir a su alma, a su espíritu y cuerpo. Es decir, esa composición no puede ser en ningún momento dejada inconclusa. Lo que en este momento va a hacer el Señor en este gran juicio del trono blanco es resucitar a todos los hombres de todos los tiempos. Pero ahora el punto es, ¿para qué los va a resucitar? Y vamos entonces a leer. Dice
en este caso, y vi a los muertos grandes, verso 12, a los muertos grandes y pequeños de pie delante, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y ahí dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a ver, mire qué experiencia tan amarga se llevará el hombre que se dio la tarea de rechazar el mensaje, de rechazar a Cristo, de rechazar a Dios. Esto es algo que debemos, por supuesto, ponerle mucha atención, hermanos, cuando dice que los muertos grandes y pequeños, es decir, no va a haber nadie que haya sido un ser humano que vino por el método que venimos todos, que no tengan que dar, que no tengan que compadecer a este tribunal terrible. Es un hecho que usted se estará preguntando, ¿y qué de los santos? Aquí no hay santos, aquí los santos ya están en su lugar. Aquí la iglesia ya está en su lugar. Los santos que vemos allá en el caso del Apocalipsis 7, que dice que salen de la gran tribulación, esos son los tribulacionarios, esos son los que lavaron sus ropas en la sangre de Cristo, en la tribulación que todavía no se ha dado. Pero que esto es específicamente, puntualmente, para los inconversos de todos los años, de todos los siglos. Usted no se ha preguntado, bueno, ya lo hemos dicho, la historia de la raza humana a esta fecha, estamos hablando de 6,000 años. Quiere decir que los que murieron hace 6,000 años, pero a esto sumémosle el milenio, porque con el milenio es el número 7 y es el número perfecto, y es acá donde todo lo que es la perfección se culmina. Y vamos a ver desde 7, desde Caín, que estaríamos hablando de el inicio de la raza humana. Van a venir y van a salir, van a ser resucitados para grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir? Aquí debemos de saber que van a ser resucitados reyes, mujeres, hombres, niños, colores, idiomas. No hay nadie que sea ser humano que no tenga que compadecer. Y dice, eso es lo que dice, grandes y pequeños. Cuando se habla de grandes y pequeños, a eso se refiere. Y estarán de pie delante de Dios. Y en ese preciso momento se abren los libros. Cuando se dice que se abren los libros, también nosotros luego asociamos, son libros que lleva el Señor. Son asuntos simbólicos, pero que sí está ese control, es un hecho que el Señor lo lleva. Y van a ser estas personas, o todos los seres humanos que han habido. Había que ver, nadie se ha atrevido a decir, bueno, son tantos los que han habido como seres humanos en esta tierra. No es posible, pero todos se presentarán ante el trono blanco, ante este gran juez, y son los libros los que van a dar, lo que van a expresar que hicieron estas personas. Por eso es importante, hermanos, siempre se predica, siempre se dice que dentro de la vida, y sobre todo nosotros, conocedores de la palabra, habiéndonos sido revelada la luz en nuestras vidas, nosotros no podemos desasociar que todo es un control de Dios, que todo es todo lo poco o lo mucho, lo mínimo, es tal que la Biblia dice que ni un vaso de agua que se le dé a un siervo quedará
Quiere decir que lleva controlado los vasos de agua, lleva controlado las actitudes, las mentiras, todo es un control que la gente debe de saber. Lo que pasa es que el hombre cree que Dios es una mitología, que Dios es una frase como para reformar y para poner temor a los hombres. Dios es una realidad, hermano. ¿Cómo podemos negar la realidad de Dios? Solo el hecho de que nos detengamos no me quiere ir al universo. ¿Cómo es que esto sincroniza? ¿Cómo es que los planetas no chocan? ¿Cómo es que los millones de asteroides que deambulan no destruyen la Tierra? Y si nos fuéramos por todo eso, el aire y todo yo quiero centrarme para que echemos un pincelazo a la creación del hombre. Esto es un universo. Solo el ojo, el oído, cada miembro es un universo. ¿Cómo puede esto acoplarse si no hay un creador? El necio es el que dice que no hay Dios, pero la misma creación testifica de un Dios verdadero. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque cuando llegamos a la conclusión que hay un creador y este es Dios, y que Él nos manda o nos dice a través de la palabra que Él lleva controlado todo, entonces ya la persona no es por ignorante que quiere obviar a Dios, y la palabra lo dice, que no es un Dios real, que lo podemos ver en todos los campos de la vida como el Dios creador real. Y por lo tanto, ese Dios no es el Dios que deja pasar nada. Mientras el ser humano está viviendo, vive. No hay problema. Come y bebe, como le dijo aquel. Come y bebe, pero acuérdate que todo te lo llevo controlado. Acuérdate que todo está bajo control. Y por eso es que se mencionan libros, para que entendamos nosotros que no hay nada que haya sido como pasado desapercibido de parte de Dios, de los hombres. Estoy hablando de los hombres en general. Aquellos reyes que se creyeron los amos de la tierra, aquellos que buscaron otras deidades y no al verdadero Dios, aquellos que destruyeron a su prójimo, aquellos que extorsionaron a sus semejantes, aquellos que mataron, aquellos que ocultaron, aquellos que hicieron todo lo que nosotros entendemos como pecado. Como ahora, por ejemplo, el caso de ahora, el modernismo. Usted ve que para ir a fornicar o para ir a adulterar, pues hay facilidades en las grandes ciudades. Hay botones que se prenden y están armonizados con los carros, y se mete la persona ahí a revolcarse y dice: aquí nadie me ve, dice. Y el otro o la otra dice: me voy a poner peluca, me voy a poner gafas para que nadie me vea. La Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. ¿Cuántos mató, diríamos? ¿Cuántas guerras, cuántas intrigas, cuántas desapariciones, cuántos pecados que han habido en todo lo que es estos 6,000 años o estos 7,000 años? Adelantándonos, viene el momento que se abren los libros. Ahí es como dicen, a la hora de los tiros, ¿verdad? A la hora de la verdad. Aquí dice: y vi a muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y los otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Mire, esta palabra es importante: los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Vamos a ver, ¿habrá alguien que pueda alterar este archivo de Dios? ¿Habrá algún poder que pueda hacer tal cosa? Es imposible, imposible.
Porque todo esto es un archivo celestial. Todo esto es un disco duro celestial que no tiene acceso el hombre. Que el hombre, hermanos, si nosotros nos vemos en la calidad de hombre, pues somos apenas seres, o diríamos animales, que fuimos dotados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos sentir, tenemos voluntad y tenemos razón. Los otros animales no, pero nosotros somos del reino animal también. Nosotros no diferimos con la diferencia que somos esa persona razonable. Pero cuando aún con toda la razón y con todo lo que tenemos nosotros, ese componente de Dios, nosotros como que se nos pasa por alto y como que nos disimulamos que podemos vivir como creemos nosotros poder vivir, pero no se puede. Aquí dice que se abren los libros, aquí se abre el disco duro. Vamos a ver, hermanos, y el mar entrega sus muertos, es decir, los polvos, no las almas. Las almas van a ser unidas a esto. El mar entrega los muertos, pero y la muerte también y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, cada tiempo y cada imperio, como es la muerte, fíjense que hasta entonces se menciona acá la muerte que va a ser juzgada con todos estos amigos y seguidores de ella que tenía. Pero aquí dice, todos son puestos delante del trono. Al abrir los libros y se va viendo, y este que mataste, y estos que, imagínense si habláramos de allá de Misraín, de esos cainitas, incluso de los de la línea de Abel, Enos, todos, nadie ha habido, hermanos, santo en el sentido de perfección. Todos han fallado, pero la diferencia en aquellos que han venido a Cristo y se han refugiado bajo sus alas, la diferencia con todos esos otros pecadores es que Cristo, por medio de su sangre, abolió el pecado, borró los pecados y los echó hasta el fondo del mar. Esa es la diferencia. O sea que este asunto o esta experiencia amarga que se llevarán los hombres en este juicio final, esta experiencia terrible que ha de ser tremendo para los Herodes cuando estén al frente del que le dijeron, haceme algún milagro, le dijo Herodes al Señor, y el Señor solo se quedó callado. Cuando esté Pilato, cuando le diga el Señor ahí o el libro escrito ahí, tu mujer te dijo, no te metas con este justo, aquí está escrito. Porque es un hecho que este juzgar no es para salvar a nadie, sino es para determinar el grado de condenación que cada uno va a recibir, porque los grados de condenación son diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, imagínense ese tipo de gente que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron. ¿Cómo se va a rascar la cabeza Pilato, por mencionar algunos nombres, cuando se esté delante del trono, haya sido resucitado cuerpo, alma y espíritu, y esté delante del trono y delante del Cristo que él tuvo en su propia cara, hacía por lo menos en este caso 3000 años atrás? ¿Qué dirá Herodes? ¿Qué dirán aquellos que mataron a los creyentes? ¿Qué dirán aquellos religiosos que se dieron la tarea de borrar de la tierra a todos los seguidores de Cristo? Los que se dieron la tarea de querer borrar la Biblia, de quemarla, de que no existiera la palabra.
¿Qué será de aquellos que hicieron y que pensaron que al haberse librado de las leyes imperfectas o justicias imperfectas que hay en la tierra, se libraron de la justicia perfecta? No, hermano. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Qué tremendo. ¿Qué será para esta gente? Esto va a ser espantoso. Ahora, como decíamos, fíjese que no es para qué. Es que Dios siempre es el Dios de orden. Y en este caso, convocar de todos los tiempos a estas personas es para determinarles, es para mostrarles que ellos van a ser. Mire la justicia de Dios, mire cómo es la justicia de Dios. Aún al mismo diablo, Dios no lo echó al lago de fuego si previo a haberle demostrado que era un soberbio en sí. A estas personas, porque la antesala antes de lo que es el lago de fuego es terrible, pero el lago de fuego, eso ya no hay forma como describirlo. Es algo terrible donde el gusano no muere. Es algo terrible donde las tinieblas son profundas. Es algo terrible. Lo terrible es que nadie muere. Es decir, esto se le llama la segunda muerte. Nadie, hermanos, nadie puede morir. Nadie, porque tiene que vivir la eternidad sufriendo. Pero primero se lo probaron. Primero le sacaron el libro. Mira, aquí están, ¿ve? Por eso es que uno tiene que, por eso hay que leer la Biblia. Y no solo es leer la Biblia. La Biblia hay que ponerla en práctica, lo que leemos, ¿verdad? Ahora vamos a ver. En este caso se le llama la segunda muerte para la eternidad. Nadie puede salvarse. Solo es, decíamos, para determinar el juicio. Y esto lo vamos a ver, váyase, vamos a verlo para que finalicemos. Es para determinar el juicio que le toca a cada uno. Mateo 11:22, rapidito. En este capítulo, en este verso 22, nos dice: les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y a ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo. No descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubieran hecho las cosas o las perversidades en las ciudades de Sodoma, los milagros que se hizo entre ustedes en estas ciudades hasta hoy, les digo que el día del juicio aún para Sodoma le sería mejor, sería más tolerable el castigo para los de Sodoma. Damos un amén, iglesia. Esto es importante ponerle atención a esto. Se lo vamos a leer en este capítulo número 11, decíamos, versículo número 22. Y vamos a ver también en el capítulo número 12 de Lucas. Capítulo número 12 de Lucas. Vamos a leer, capítulo 12 de Lucas. Ya lo tenemos. Dejémoslo ahí. Capítulo número 12. Esto nos orienta, el verso 47, hermanos, nos orienta para ver el grado de castigo que cada uno llevará. Dice el versículo 47: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se apartó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí, ¿qué dice? Más dice: el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Esto
¿Qué más dice? Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le demandará. Estos son los grados de juicio que cada persona, hermanos, de acuerdo a la cantidad de pecados y a las horroridades del pecado, este será el lugar. Se dice que el infierno no es o es el lago de fuego, no es en sí que es el mismo sufrimiento, eso entendamos. No es que es el mismo sufrimiento que genera el lago de fuego en su totalidad. Hay lugares más terribles que otros. ¿Se escucha, hermano? Váyase al capítulo número 12 de Eclesiastés. En este capítulo número 12 vamos a ver el 14, verso 14. Con esto vamos finalizando. Porque Dios traerá toda, ¿qué dice? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, ¿en qué dice? Encubierta, sea bueno o sea malo. Todo aquello ocultito, aquellos pecados que les echamos tierra, aquellas cosas terribles, ¿verdad? Esto aquí dice, de acuerdo a esos hechos malvados van a ser juzgadas las personas. Voy a leer en el capítulo 12 una vez más de Mateo, y vamos a hacerlo en el 36, verso 36. En este versículo número 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del ¿qué? Del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Qué le parece, hermanos? Esto es precisamente lo que el Señor nos aclara en este culto. Nos aclara de que concluye lo que es este periodo de misericordia, de trato humano, con la visión de salvarlos, de salvarlos de la condenación eterna. Vemos en lo que concluye. Aquí se les ha mostrado prácticamente su destino, su finalización, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a lo que pensaron que no se podía como ser público, a lo oculto, a lo visible. Todo eso es lo que va a condenar de una manera más a unos que otros. Por el hecho de que dice, será más tolerable el castigo para... Pensemos en los sodomitas. Los sodomitas era lo más perverso que había. Probablemente esta gente estaba muy influenciada de demonios, de lujurias, de todo eso, que ya sabemos que eso es abominable, aborrecible, un pecado aborrecible, lo que es esa práctica. Pero imagínense que acá estos versículos dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. ¿Por qué? Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Eso es una cosa tremenda. Y yo no sé si hermanos, esto ha quedado claro. Yo no sé si esto nos trae a nosotros, pues, como un análisis, un stop, una pausa para poder seguir caminando en esta vida, para poder seguir luchando contra las oposiciones y las ofertas de este mundo. Yo no sé, porque para eso es esta palabra. La Biblia la estudiamos es para que podamos comprender cuál es el plan de Dios de salvación y cuál es la responsabilidad del hombre para con Dios, y que cada uno tiene que dar cuenta en su momento de aquello que se le otorgó y que lo desestimó y que no le dio importancia.
Por ejemplo, usted dirá, bueno, hermano, estamos acá en la iglesia, estamos perseverando, de vez en cuando, pues, estoy tratando la manera de hacerlo mejor. Bueno, acuérdese que nuestras iglesias, y hoy en los tiempos modernos que estamos, nuestras iglesias han perdido mucho el temor. Nuestros miembros de iglesia, ha habido un descuido total de asuntos del pecado. Y por eso es importante refrescarnos en esto, por el hecho de que uno puede decir, estoy en la iglesia, yo estoy incluso sirviendo, pero ¿de qué manera estamos sirviendo? Porque la Biblia dice, el Señor cuando habló del trigo dijo que había cizaña. Entonces la cizaña, la que pega con la cizaña, Dios le está hablando dentro de la iglesia. Dios le está hablando, ¿para qué? Para que se convierta y se convierta a la palabra, para que entienda que Dios no puede ser burlado y que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la Biblia dice, confesaos los pecados unos con otros. Tratemos la manera de que estos estudios nos sirvan, no solo para informarnos qué será lo que va a suceder en ese futuro, sino para poner la barba en remojo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Yo puedo ser el que estoy al frente de esta iglesia, pero si yo estoy tratando la manera de ser una cosa, presentar fidelidad, honestidad, entrega a Dios, pero en el fondo no es eso. En el fondo yo estoy llevando a cabo actitudes que no son las que debo de practicar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero dice Pablo a los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si hemos fallado, nosotros no podemos seguirle fallando el día de mañana. Antes de que anochezca, la idea es de que hay que arreglar las cosas cuanto antes con Dios. Porque imagínense, hermano, si yo estoy robando y estoy dentro de la iglesia, si yo estoy fornicando y estoy dentro de la iglesia, si yo estoy haciendo, extorsionando, estoy odiando, estoy mintiendo dentro de la iglesia, y como que se vuelve algo normal esta cosa, debemos de pensar que la muerte puede llegar en el menos momento pensado. ¡Fua! Se acabó. ¿Y eso? ¿Y cómo va a reparar eso? ¿Y cómo va a corregir eso ya después de que uno ya, hermanos, se murió? ¿Cómo? Ya no se puede retroceder el cassette. Contaba un hermano que tuvo un accidente de acá de la iglesia y que él murió y se le reveló, dice, la vida desde cuando él era pequeño, cuando tiene razón, empezó a tener razón. Se le revela desde cuando él jugaba los juguetes y la adolescencia y todo, se le fue cerrando el foquito, apenas miraba y se le fue. La vida así es, cuando ya sale de este cuerpo uno ya no hay nada que corregir. Por eso Hebreos habla de que si se oye hoy la voz de Dios, no hay que endurecer el corazón. Usted no sabe si esta noche se termina este país. Cuántas cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero es que yo he estado así con pecaditos y pecadones. Sí, nadie es perfecto, pero lo que manda el Señor es que constantemente nosotros nos aboquemos a Dios y le pidamos misericordia y tratemos la manera de luchar contra esta naturaleza que siempre nos lleva, hermanos, a hacer lo contrario. Así que el que tenga oídos, oiga. Espero que cada uno de nosotros, ese es el deseo y es mi deseo, que cada uno de nosotros, hermanos, no tengamos que comparecer a esto. Porque acuerde que son los muertos en Cristo los que van a ser resucitados antes del rapto, antes de la tribulación.
Luego nosotros, dijo Pablo, los que estemos vivos seremos transformados. De ahí los que no se estaban en la iglesia y que no se alinearon con Dios, van a ser resucitados 1000 años más tarde o más adelante y van a estar compadeciendo ante el gran trono blanco, trono de justicia. Así que nos ayude Dios siempre dándonos su consejo. Padre, te damos gracias, pedimos, te lo suplicamos, gracias, amén. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, y vamos a invitar a nuestros hermanos servidores. Vamos a darle a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo para su gloria. Trate la manera de avanzar en su vida espiritual. Por lo menos esta área no la abandone. Esta área es un poco complicada para muchos. La gran mayoría, esto es lo que más les molesta, el que se les toque la bolsa. Pero acuérdese que esta es una forma como Dios nos quiere bendecir. Y aparte de eso, quiere ver nuestra obediencia. Padre, en tu nombre.